medida no desmonta, en cierta medida, la estructura del capitalismo o del neoliberalismo? Sí, yo le daría un detalle, porque me parece muy interesante lo aportado, que ha cambiado el mundo. Ajá. Entonces a veces el lenguaje no necesariamente es adecuado. Porque yo digo, es una palabra confusa porque da para muchos discursos. Ha cambiado el capitalismo. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la respuesta para resolver las necesidades de los pueblos? Digo de los pueblos, la mayoría de los pueblos, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores, que es el escenario que está organizando este encuentro. ¿Cómo resolver las necesidades de la población desfavorecida hoy, que es la mayoría de la población mundial? En Estados Unidos hoy el debate que está planteado es: el gobierno está cerrado, el shutdown, y no se pagan salarios a trabajadores. Y sin embargo Estados Unidos le manda 20.000 millones de dólares a Argentina y está haciendo acuerdos con 4 o 5 bancos transnacionales para que le presten otros 20.000 millones de dólares. Hacer acuerdos con la China, además. ¿Cómo? Para después de Argentina hacer bueno, acuerdos con la China. No, y que saque a China de los acuerdos. Pero el planteo, digo, es este. ¿Cuál es los trabajadores y los productores agropecuarios de Estados Unidos se preguntan por qué este personaje, que coincido en la descripción, ayuda a su socio de ultraderecha? Mencionaste 4 países. Para hablar de los 5 más grandes relativamente a América Latina, falta Argentina. Y Argentina hoy es la base militar, en el sentido ideológico, político de Trump. Estados Unidos tiene una avanzada en Argentina y eso es lo que quiere para América Latina. Por eso es un desastre económico y político la Argentina hoy. Pero Estados Unidos no tiene duda que tiene que ir a ayudarlo, porque tiene que salvarlo, porque después quiere que cambie el gobierno en Colombia, en Chile, que estamos en procesos electorales cercanos, y quiere un escenario más amigable. Por eso me parece interesante. El desafío es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar como sujeto popular colectivo, no solo para defendernos de la agresión de la ultraderecha imperialista, sino para generar condiciones de ofensiva y por lo tanto transformar? Y si no hay un proyecto de transformación profundo, no se avanza. Un ejemplo voy a dar. Vos decías bien, y yo coincido, que hay espacio para la lucha democrática. Pero en el año 2007, 7 presidentes de América Latina, de Sudamérica, firmaron un acuerdo por un Banco del Sur. Y no se pudo poner en funcionamiento. Y no se pudo poner en funcionamiento, lo digo con dolor, porque el gobierno de la Argentina y el de Brasil no estuvieron de acuerdo en instrumentarlo. Porque el propio Brasil tenía y tiene un banco de desarrollo que era más importante que el Banco del Sur que se craneaba. Entonces, así no se puede. No puede ser que el lenguaje sea el lenguaje progresista, vamos a decirlo, de la unidad latinoamericana, pero cuando vamos a lo concreto, bueno, esa unidad latinoamericana no se materializa. Acá hubo experiencias de integración no subordinada, de intercambio con monedas locales. Pero los burócratas en los gobiernos progresistas boicoteaban esas medidas. O sea que el problema del límite político es muy serio, porque vos decías, y lo digo para poder conversar, no hay condiciones políticas. Bueno, ¿quién genera las condiciones políticas? ¿Cómo se generan las condiciones políticas? Porque las correlaciones de fuerza son históricas y tienen que ver con lo que los pueblos hagan. América Latina y el Caribe, más allá de qué país, generó condiciones que en el mundo se vieron en el comienzo de este siglo XXI como muy favorables para las transformaciones profundas. Es más, Colombia, aún con esos gobiernos que señalás, era vista en toda América Latina como una sociedad en disputa, porque estaban las bases militares, pero también estaba la insurrección, la lucha armada, que tenía cierto consenso, porque también hay que ver los distintos momentos de la política. No es lo mismo la década del 50, la del 70, la del 90, entonces a veces uno piensa la política con el último dato de la realidad. Y no,
la correlación política que hoy existe en el mundo y en América Latina tiene que ver, yo ayer en la intervención hablé de derrota. El movimiento obrero mundial fue derrotado en los 70 y en los 90. Entonces, el tema es, bueno, ¿cuáles son los desafíos para un proceso de emancipación? Si nosotros nos quedamos con la foto de que no se puede, bueno, nunca vamos a poder. Y la verdad que si uno mira el mapa y pareciera que América Latina y el Caribe está volcada a la izquierda. Pero sin embargo lo que aparece a la ofensiva es la ultraderecha. Y Trump, desde su autoritarismo, le importa muy poco la institucionalidad internacional. No respeta ningún ámbito internacional, mucho menos los del patio trasero según su propia concepción. Entonces, eso es el desafío para revertir, con el nombre que queramos: gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos democráticos. Creo que el tema no es el nombre que le pongamos, sino cuál es el contenido de la capacidad de transformar la realidad, de transformar la defensiva en que estamos en una ofensiva. Y eso es una ofensiva popular. Porque si el pueblo generó las condiciones para que lleguen estos gobiernos, es el pueblo el que define la ofensiva. No los gobiernos, o como diríamos en una época, es dialéctico. Es los gobiernos qué es lo que siembran y cómo el movimiento popular sigue marcando el camino. Bueno, muy bien, en medio de esta disputa que existe en cada uno de nuestros países, también hay una disputa geopolítica y económica, ¿no?, internacional. En este caso hablamos de la disputa entre quién domina mundialmente la economía, entre, yo lo llamo el bloque del G7, pero principalmente en cabeza de los Estados Unidos, y por el otro lado lo que ha venido surgiendo como países emergentes alrededor del BRICS, de los BRICS. ¿Cuál debería ser la apuesta de América Latina en medio de esta disputa mundial? Que por supuesto está trayendo consecuencias, los Estados Unidos principalmente con el tema de las tarifas, a ver quién se alinea todavía a su dominación, pero por otro lado gobiernos alternativos, progresistas, como queramos llamarlo, que también ven en los BRICS una posibilidad, pero principalmente desde lo que usted nos decía hace un momento, no desde la dominación, sino desde una integración no subordinada, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser la apuesta de América Latina en estos momentos de disputa internacional, teniendo en cuenta estos dos actores que tenemos mundialmente? Mira, yo creo que los BRICS es un proceso en construcción. Primero, los BRICS es un nombre que apareció en la prensa. Los BRICS recién están entrando en una etapa primaria de institucionalización. No es lo mismo el G7. El G7 es el bloque de los países capitalistas hegemónicos en el sistema mundial que tienen larga trayectoria de articulación y, como bien dijiste, subordinados al mandamás. El dólar de Estados Unidos es el orden mundial surgido en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está en un proceso de descomposición. Pero tengamos cuidado en matar rápido la hegemonía. El dólar sigue siendo el 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales. La fuerza militar de Estados Unidos no la tiene nadie. China, que es la segunda potencia militar, está varias veces por debajo en magnitud de gasto militar. Ni hablar de la influencia ideológica que ayer tenía Hollywood y hoy tiene Netflix, para poner en evidencia lo que penetra en nuestras cabezas. Entonces, Estados Unidos dirige un bloque relativamente homogéneo. Digo relativamente porque hay dificultades. Pero Estados Unidos le dice a Europa que dinamite la provisión de gas barato y Europa lo dinamita. Se pega un tiro en los pies. Uno dice, ¿cómo es posible que eso ocurra? Ocurre. Eso demuestra que la burocracia política europea está subordinada totalmente a la política exterior estadounidense. Japón está ahí